influenciar el cerebro del otro. El primero que lo consiguió tuvo más poder que una multinacional. Y esta capacidad de sugerir, de sugestión, se puede utilizar para la manipulación mental y el lavado de cerebro, para sustituir una personalidad, o se puede utilizar, como es el caso de la hipnosis, para fines terapéuticos, para que desaparezca el dolor o acabemos con el tabaquismo, por ejemplo. La palabra es un estímulo superpoderoso que es capaz de bloquear hasta el dolor más profundo. La palabra es capaz de modular todo nuestro sistema. El doctor en medicina Alberto Cobian es director del Departamento de Psicología de la Universidad de Santiago de Cuba y presidente de la Asociación Caribeña de Hipnosis Terapéutica. Alberto, estás en Santiago de Cuba, nada menos. Te envidio, vaya. Escucha, hoy el programa va sobre hipnosis. Y es un tema muy controvertido. Y antes de nada, a mí me gustaría que la audiencia viera con nosotros algunas cosas que no son la hipnosis y que mucha gente las confunde, ¿no? Por ejemplo, digámoslo enseguida, lavado de cerebro. ¿Qué es el lavado de cerebro con relación a la hipnosis? Bueno, el lavado de cerebro puede ser muchas cosas. Usted puede lavar cerebros a través de programas perfectamente definidos, estructurados, con una intención dada y que están implicando una acción determinada para borrar cogniciones, para crear sentimientos específicos y modificar las actitudes hacia una determinada situación de la vida. Ahora bien, puede hacerse también bajo estado hipnótico, lo que no significa que exactamente sea lo mismo. Una cosa es emplear el método hipnótico con esa funcionalidad o con esa intención, y otra cosa es la intención misma de lavar un cerebro. Alberto, yo viví 3 años en Haití y me quedé sin saber de verdad si los zombies existían o no existían. Antes de entrar en la hipnosis, ¿me dices tu parecer sobre este tema? Pero sí, es muy interesante porque yo también estuve en Haití y he visto muchos materiales sobre estudios de las conductas que se producen en estos sujetos que bajo trance vudú, trances espirituales, tienen una serie de transformaciones de su conducta y que evidentemente están implicando también toda una serie de alteraciones en el orden neurofisiológico. Evidentemente ellos están actuando por su gestión sobre la base de una convicción, sobre la base de un símbolo al que están acostumbrados, un símbolo que se conoce exactamente como signo señal, y esta situación produce transformaciones muy parecidas a las que usted puede lograr bajo trance hipnótico. Lo único es que precisamente son formas arcaicas de lograr estos estados hipnoides o de trance que se producen a través de toques de tambor, que se producen a través de la presencia de otro sujeto que está señalizando exactamente lo que significa el proceso, y por eso se están logrando situaciones como las que se puede ver. Aquí en Cuba, donde también hay tradiciones en el orden de la espiritualidad y de las influencias africanas, culturales, hemos hecho estudios para medir exactamente cómo están las ondas cerebrales bajo trance espiritual o trance de crisis posesión y en trance hipnótico, y no se diferencian mucho estas caracterizaciones de las ondas cerebrales. Por eso es que digo que un poco se parecen. Fantástico. Y más que decir que son zombies, yo podría decir que son estados de disociación de la conciencia y estados neurofisiológicos importantes especiales. La diferencia probablemente sería que el zombie lo era forever, parecía que lo era para toda su vida, ¿no?
o solo se es zombie durante un rato? Pienso que eso es temporal. Temporal porque las manifestaciones son temporales. Lo que usted queda con una especie de señalización, y cada vez que se produce un proceso de este tipo, usted elicita una respuesta. En psicología, en neurofisiología, estamos empleando un término muy novedoso que se llama memoria dependiente del Estado. Y esta memoria dependiente del Estado es un proceso que evoca determinadas situaciones, y que al ser evocadas estas situaciones se produce precisamente una respuesta un tanto condicionada. Cada vez que la situación se da como señalización, hay una conducta refleja, hay una conducta condicionada, y por eso se manifiesta el proceso. Dame un ejemplo de este reflejo condicionado cuando se produce una señalización, un ejemplo cotidiano. Exactamente. Usted, por ejemplo, le han enseñado en la vida, bajo esos trances de posesión, de que ante la presencia, digamos, la presencia de un ser humano que tiene poderes especiales y que una vez influyó sobre usted, con esos poderes posenciales usted entra en una especie de trance posesión, es poseído por determinados espíritus del bien, es poseído por determinadas deidades, y entonces solo basta que esa persona aparezca en una situación con condiciones semejantes para que usted responda ante su simple presencia o ante la acción de esa persona. Esto es un proceso de condicionamiento, hay una conducta refleja y evidentemente hay un aprendizaje que se da de manera consciente o inconsciente, y lo más importante es la respuesta que da este sujeto ante esta problemática. Detrás de los grandes personajes de la historia, desde los faraones a los presidentes de los gobiernos, han existido individuos en la sombra que en muchas ocasiones han sido los verdaderamente poderosos. Así, el responsable del famoso incendio de Roma provocado por el emperador Nerón fue su consejero Tiberino, y el cardenal Richelieu gobernó con pleno poder sobre Francia en tiempos del rey Luis XIII. Asimismo, el enigmático Rasputín consiguió, a pesar de ser de origen humilde, influir sobremanera en la política del zar Nicolás II de Rusia, y más recientemente Kissinger logró templar los ánimos de varios presidentes norteamericanos. Y es que la forma más poderosa de sometimiento es sin duda alguna la palabra, capaz de actuar en profundidad sobre la estructura psicológica del individuo. Este es el lavado del cerebro. Este término fue empleado por primera vez en 1951 en referencia a las técnicas de adoctrinamiento de Mao Zedong en el régimen comunista chino. Todos los grandes movimientos políticos han utilizado este sistema para reprogramar a la población. La Revolución Rusa de 1917 y el posterior Estado estalinista o el nacionalsocialismo de Hitler son ejemplos de la enorme capacidad de ciertos individuos, los manipuladores, para mover a las masas según unos intereses determinados. El lavado de cerebro incluso es capaz de inducir a las personas a dar su vida por un ideal. Los kamikazes japoneses durante la Segunda Guerra Mundial son un ejemplo de ello. Pero a pesar del fracaso que los grandes movimientos sociales han tenido a finales del siglo XX, la manipulación continúa vigente en nuestra sociedad, como parte intrínseca de la condición humana. Te voy a contar lo que hace un neurólogo en Harvard, que se llama Álvaro Pascual Leone. Y Álvaro tiene una máquina que emite impulsos magnéticos directamente al cerebro, para influenciar el cerebro. Estamos hablando de maneras de influenciar el cerebro. Y él lo llama Transcranial Magnetic Stimulation, o sea, estimulación magnética transcraneal. La idea parte del supuesto de que en algunas patologías, como la depresión, por ejemplo, se produce un nivel de actividad neuronal demasiado bajo. Y con esta máquina de estímulos de campos magnéticos consigue acelerar esta actividad. En otras ocasiones hay una hiperactividad, por ejemplo en casos de comportamiento compulsivo o de rigidez muscular, y emitiendo estos campos magnéticos lo que intentan es reducir
esta actividad. ¿Has oído hablar en Cuba de esta otra manera de influenciar el comportamiento? Sí, he oído hablar en Cuba, aunque no hemos tenido experiencias vívidas de ello desde el punto de vista de esa tecnología, pero sí se hace desde el punto de vista del manejo energético de un paciente. Evidentemente, desde la filosofía china, hablando en términos de medicina tradicional, de medicina oriental, los problemas de salud se dan a través de manifestaciones de exceso o de déficit de energía. Y en función de esto, usted puede también regular con sus propias manos, por eso hay, haciendo un paréntesis, algunas técnicas que se llaman terapia de toque, donde usted a través de sus propias manos cargadas, todos tenemos chakras, podemos cargar los chakras y una vez cargados podemos modular las energías de otro cuerpo, partiendo de que todos somos bioenergía, partiendo de que todos somos biocampos. Un biocampo equilibrado puede modular, puede regular, puede arreglar a un biocampo desajustado. Efectivamente, si se logra con las manos, puede lograrse perfectamente con un equipo que tenga esa misma finalidad. Lo que pasa que estaría en función de los cuantos de energía que se están emitiendo, la direccionalidad de esa energía y exactamente el tipo de patología que se tuviera en este caso. Vamos a intentar entrar ahora de lleno, ¿no? Si pudiéramos, en el tema de la hipnosis. Yo veo que hay como dos posturas fácilmente identificables. Los unos que dicen, la hipnosis claro que existe, pero no es una terapia propiamente dicha. Es un complemento a otra terapia, que es la dominante. Y con la hipnosis nunca se ha pretendido que la gente pierda la conciencia, que se entre en un estado, digamos, distinto o alterado de conciencia. Y otros que dicen, oye, es más que eso, aunque no fuera por el hecho sencillo de que probablemente empiezan a fluir determinadas hormonas con, yo qué sé, endorfinas, por ejemplo, con un efecto parecido a la morfina, y es evidente que en un estado hipnótico esta persona siente menos dolor del que sentiría. Pienso en primer lugar que desde que la hipnosis se conoce, hace más de 4.000 años que se usaba en los templos sagrados egipcios para curar y eliminar los dolores del alma y del cuerpo, ha tenido una función terapéutica. Desgraciadamente tuvo una función de show, de espectáculo, y eso le restó mucho porque la gente tuvo mucho miedo en el sentido de la manipulación que se hacía de la voluntad de los seres humanos. Evidentemente también, gracias a Dios, ha ganado mucho en el sentido de crecer como método terapéutico, como sistema terapéutico, y sí la podemos ubicar como una terapia, como un método terapéutico que puede trabajar sola o asociada a otras terapias. Yo defino la hipnosis muy particularmente a través de los estudios que he realizado y he fijado, por supuesto, mi posición como un estado especial de la mente humana que permite un aumento de la actividad cortical, neuronal, psicológica del cerebro y que permite también aumentar los niveles de voluntad o disminuir los niveles de voluntad en función de lo que se plantee por el terapeuta y por la actitud también que asuma el paciente que es tratado con esta terapia. Y por supuesto tiene efectos no solamente en el orden psicológico, sino que tiene efectos en el orden físico, en el orden somático. Tú me hablabas, por ejemplo, de que había endorfinas, y evidentemente a través de los procesos hipnóticos que permite la visualización creativa, la imaginería, usted puede trabajar sobre la base de la liberación de toda una serie de sustancias.
El sistema nervioso funciona de tal manera que si alguien quiere mover un dedo, el cerebro envía una orden de articulación a las neuronas adecuadas y entonces el dedo se mueve. Sin embargo, nuevas técnicas basadas en la estimulación magnética permiten modificar la actividad neuronal y por lo tanto guiar la labor de la corteza cerebral. El procedimiento consiste en la utilización de una bobina de alambre que produce una corriente eléctrica muy breve. Este pequeño transformador se coloca en la cabeza. La intensidad que se genera en el campo magnético del aparato traspasa el cráneo y consigue despolarizar las neuronas. Dependiendo de la frecuencia de los pulsos magnéticos, se puede aumentar o disminuir la actividad del área cerebral seleccionada, modulando la excitabilidad del cerebro. Esto convierte a esta técnica en una herramienta de lujo para el tratamiento de lesiones en el sistema nervioso y trastornos depresivos. Es especialmente en este último campo donde más interés ha suscitado hasta ahora. La relación entre el cerebro y la conducta es cada vez más patente. Enfermedades neurológicas como la epilepsia o el Parkinson, así como lesiones que afectan a la memoria o a la percepción, pueden encontrar una buena terapia en la estimulación magnética, ya que altera los patrones de comportamiento. Las dos ventajas básicas de esta técnica son que no producen convulsiones en el paciente y que no hace falta ningún tipo de anestesia. La modificación del cerebro mediante estímulos magnéticos se realiza, pues, en sesiones de un máximo de media hora y es indolora. Si se desarrolla el procedimiento, puede que llegue el día en el que se utilice el magnetismo para aumentar las funciones creativas. Científicos americanos estudian la posibilidad de crear un aparato capaz de influir en el habla y la coordinación y mejorar las aptitudes sensoriales. Según ellos, esto permitiría, por ejemplo, realizar cálculos mentales rápidamente o dibujar con gran realismo desde muy pequeños. ¿Quién sabe si en el futuro utilizaremos estos cascos para pensar mejor? Alberto, bueno, en realidad habéis hecho tantas cosas en el tema del paliar el dolor, que hoy se utiliza en algunas partes del mundo la hipnosis como una anestesia. ¿Es cierto esto? Sí, eso es cierto. Y eso no es nuevo. Desde hace mucho tiempo se viene empleando. Incluso los soviéticos la emplearon en la Segunda Guerra Mundial ante situaciones de cirugía de guerra. Hipnotizaban porque hubo una escuela rusa, la escuela pavloviana, que se desarrolló mucho en la antigua Unión Soviética, y ellos llegaron a emplear la hipnosis como anestesia ante situaciones de cirugía de guerra. Y en diversas partes del mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Cuba, en Panamá, hemos empleado, y yo puedo afirmar que en otros lugares, aunque no haya leído algunos reportes en ese sentido, hemos empleado la hipnosis como método anestésico puro, también como método para disminuir los componentes anestésicos, tanto en cirugía mayor como en cirugía menor, en cirugía odontológica como en cirugía médica. O sea, ¿cómo es posible que se pueda anestesiar a alguien solo con la mente, con un esfuerzo de concentración y de intento de conectar con el pensamiento del otro? En la historia de la evolución, esto, el primero que lo consiguió debió tener una ventaja comparativa increíble sobre los demás, ¿no? Bueno, yo pienso que tiene una respuesta. Y precisamente la respuesta está dada en esta posibilidad comunicativa que estamos teniendo los amigos televidentes, usted y yo. La palabra, el segundo sistema de señales. No hay estímulo más poderoso para el hombre que la palabra. Incluso usted pensando, y porque pensamos con conceptos, pensamos con una serie de palabras, pensando uno puede ponerse totalmente agresivo, porque cuando está pensando con determinado nivel de significación.
y está diciendo a este sujeto que me hizo esto, yo le voy a agarrar, le voy a pegar porque es un bandido, y solamente de pensar usted siente que hay una conducta emocional, que hay una situación emocional, puede erizarse, puede aumentar la frecuencia cardíaca, puede aumentar las frecuencias respiratorias. Ese efecto que tiene la palabra como modulador lo tiene para la hipnosis. La hipnosis desde sus albores fue lograda a través de la palabra, y la palabra es un estímulo superpoderoso que es capaz de bloquear hasta el dolor más profundo. La palabra es capaz de modular todo nuestro sistema. Cualquier palabra, cualquier acción, cualquier verbo, cualquier tipo de pensamiento es capaz de provocar liberación de neurotransmisores, es capaz de provocar determinadas situaciones en la conducta humana y es capaz de activar o disminuir hasta el sistema inmunológico que nos define a nosotros. Entonces, cuando usted llega a niveles de hipnosis profunda, a lo que Charcot, Jean-Martin Charcot, que fue uno de los grandes de la hipnosis del siglo antes pasado y a principios del siglo pasado, usted lleva a los niveles catalépticos, a los niveles sonambúlicos, donde usted regula la voluntad del sujeto, usted puede lograr esta situación. Evidentemente requiere también de una conducta, de una actitud favorable hacia el hecho por parte del paciente o por parte del sujeto, que va a ser manejado, que va a ser trabajado, que va a ser tratado. Esta conducta operante favorecedora hace que los procesos comunicativos fluyan ampliamente y que el efecto sea mucho mayor, sea mucho más efectivo. Porque en la literatura vuestra venís a sugerir que casi un 50% de las personas son reacias, rechazan, no son fáciles de hipnotizar, lo cual es una tasa bastante elevada. Pero mientras te oía hablar pensaba que realmente muchos partidos políticos y muchas corrientes del pensamiento han insistido mucho en el poder conformador y manipulador, yo qué sé, pues de las grandes multinacionales, de los grandes poderes económicos. Y cuando te oía hablar, Alberto, pensaba que realmente el primer manipulador, el único gran manipulador, es el que manipula con el lenguaje la mente de los demás, ¿no? Y probablemente esta sigue siendo la única gran arma de conformación para lo bueno y para lo malo. ¿Estás de acuerdo? No totalmente, porque el ser humano también tiene una conciencia de lo bueno y de lo malo, y puede tener una conciencia crítica. Lo que sí estoy de acuerdo con usted es que bajo determinadas circunstancias que son favorables, el efecto de la palabra ante las grandes multitudes puede ser el que la gente desea, y eso lo lograba Hitler. Hitler se dirigía a las grandes masas alemanas y las ponía a su lado, prácticamente las hipnotizaba. Era una hipnosis sin hipnosis, porque había un efecto de la palabra importante sobre bases emotivas, sobre bases específicas de cultura, y que me parece que es un ejemplo concreto de esta situación. Oh yeah, my girl is out and the weather is fine. I'm gonna have a beer and enjoy it mine. And all I need to have a good time is my favorite beer, 'cause my beer is mine. That's great, man. Más cuerpo, más sabor. Boldam doble malta. Sin prisas, por favor. Monstruo. Simbología. Aguro. Ablásmica. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Un rey que arrastra a la corte en su delirio.
Es la orina del rey, señor. Es azul. Incluso hay quien dice que ha perdido la razón. Meteos en vuestros asuntos. Su locura puede costarle la corona. Han preparado un proyecto de ley para nombrar regente a vuestro hijo. No estoy loco. Una película premiada con un Oscar. ¡Soy el rey de Inglaterra! No, señor. Vos sois mi pariente. Dirigida por Nicholas Hinner. La locura del rey Jorge. Mañana por la noche, qué grande es el cine en la 2. En una guerra sin héroes, ellos son los reyes. Tres Reyes. El próximo domingo, estreno en La Primera. La ciencia ha demostrado que algunos de los compuestos más importantes para la vida son muy efímeros. Existen moléculas que aparecen en reacciones químicas esenciales durante tan solo milésimas de segundo. Identificar y conocer estos productos intermedios permitirá entender mejor los mecanismos de actuación de las moléculas. Desde reacciones químicas básicas hasta enfermedades complejas, dependen en muchos casos de estos pasos intermedios que son muy breves. El reto es identificar estas moléculas antes de que su estructura cambie y adopten la forma de productos más estables y definitivos. En la Universidad Norteamericana de Austin han ideado un proceso para identificar estas sustancias intermedias. Se trata de un simple y rápido proceso de separación. Cuando se conozca mejor su manera de actuar, se podrá saber, por ejemplo, cómo se pliegan las proteínas para convertirse en moléculas funcionales y, por lo tanto, se podrán conocer las bases de enfermedades como el Alzheimer. Los recuerdos son sensaciones que solo nos pertenecen a nosotros, pero un estudio de la Universidad de California demuestra que se pueden manipular. Queda claro, pues, que las personas podemos cambiar nuestra memoria según quién y cómo nos influya. Los recuerdos que nos vienen a la cabeza suelen ser experiencias vividas, aunque un estudio asegura que no siempre es así. Hay personas que son más propicias a creer en falsos recuerdos. Además, estas memorias erróneas son percibidas por el individuo con la misma intensidad que las verdaderas. La clave para incitar a tener falsos recuerdos, según los científicos, es añadir a la historia elementos que involucren los sentidos, como el tacto o el oído. A más detalles se faciliten, más fácil será aceptar una falsa evidencia como auténtica. Los profesionales tienen claro que hay personas que son más susceptibles a la hora de producir falsos recuerdos y a interiorizarlos como propios. La manera de hacer una pregunta o de dar una información son claves a la hora de generar falsos recuerdos. 7 de cada 10 españoles soportan niveles de contaminación acústica superiores a los recomendados. Y es que la actividad humana es una fuente casi inagotable de ruidos. Para mejorar la calidad de vida, en un laboratorio se ha creado silencio artificial. Ha sido un equipo de ingenieros británicos el que ha tenido la idea de crear silencio de forma totalmente artificial. Durante 2 años se han encerrado en un laboratorio para crear la denominada máquina del silencio. El aparato capta los ruidos que se registran en el ambiente mediante unos micrófonos de alta sensibilidad, los graba y posteriormente los analiza un programa informático. Una vez identificados todos y cada uno de los sonidos que se dan, el programa genera las mismas señales sonoras, pero de frecuencia opuesta. El aparato, a través de potentes altavoces, emite ondas de signo contrario, con lo que consigue neutralizar el ruido existente. Los altavoces antirruidos se comenzarán a instalar en zonas especialmente conflictivas, como edificios cercanos a aeropuertos y autopistas. En Brasil se está llevando a cabo el proyecto Selva Seca, que consiste en privar de la lluvia a una amplia zona del bosque. Se pretende así determinar cómo se comporta la vegetación ante la escasez de agua. La experiencia se está llevando a cabo en un parque nacional de la selva de Brasil. La idea es suprimir artificialmente la lluvia para saber el nivel de sequía que soporta la flora. El proyecto forma parte de una iniciativa internacional mucho más ambiciosa, que tiene la finalidad de conocer el funcionamiento climático, hidrológico y ecológico de la región. La denominada selva seca está compuesta por 6.000 paneles de plástico que resguardan una superficie de 1 hectárea de vegetación del agua de lluvia, mientras que otra parcela, con las mismas dimensiones, se deja al descubierto para comparar el rendimiento de ambas. Durante 3 años se evaluarán los efectos de la sequía, por lo que en un futuro se podrá prever las consecuencias de las inclemencias meteorológicas, tanto en la flora como en el suelo selváticos.
La técnica milenaria de la acupuntura ha encontrado una aplicación revolucionaria gracias a las nuevas tecnologías. Se trata de una muñequera que es capaz de enviar impulsos eléctricos para calmar el estrés. Los conocimientos ancestrales se combinan con las últimas tendencias para crear una pulsera que aporta los beneficios de la acupuntura más tradicional. Es un moderno dispositivo diseñado para combatir el estrés y la ansiedad que actúa emitiendo pequeñísimas descargas semieléctricas que producen el mismo efecto que las agujas. La principal ventaja es que el paciente no siente dolor, ya que las descargas son mínimas. Según los diseñadores, el brazalete terapéutico será muy útil para usuarios que necesiten relajarse o que vivan situaciones de ansiedad, como aquellos que estén dejando de fumar o tengan problemas de insomnio. Para conseguir un efecto terapéutico, basta con activarlo 2 minutos cada hora. Está contraindicado en embarazadas y pacientes con marcapasos. Los procedimientos sugestivos, de esto va hoy el programa. Y procedimientos sugestivos los hay, bueno, unos cuantos. Y se pueden utilizar para cosas terribles como la manipulación mental, o se pueden utilizar para investigar y profundizar en el conocimiento de la mente, y se pueden utilizar para curar. Pero lo que es evidente, Ángel y Julio, es que, digo Antonio, es que en el tema de la hipnosis ha habido una cierta, para ser magnánimos, ¿no?, una cierta confusión. Y al día de hoy, yo creo que incluso la audiencia de redes no tiene del todo claro lo que es la hipnosis. O sea, ¿por qué no empezamos tal vez delimitándola un poquito, ¿no? Como hemos intentado hacer con Alberto Cobian desde Santiago de Cuba. ¿Por qué? Si prefieres, podemos empezar delimitando lo que es la hipnosis, sí, y luego podemos hablar de lo que no es la hipnosis, porque a veces a la hipnosis se la conoce mejor como a Dios, definiéndole lo que no es. Y luego intentaremos, si te parece, decir esto que no es, que ayuda tanto como saber lo que pues es. Empecemos por ahí, lo que no es la hipnosis. Bueno, si quieres podemos empezar diciendo que la hipnosis no es un procedimiento de manipulación de ninguna mente. En todo caso, vamos a dar la alternativa. La hipnosis puede ayudar enormemente al incremento del autocontrol y de las capacidades y recursos que tiene una persona. La hipnosis no es un estado de sueño, no es un estado donde la persona pierda la conciencia o olvide dónde está y quién es. No es un estado donde la persona pierda la capacidad de controlar su comportamiento, todo lo contrario. Es exactamente al contrario. Las personas están, cuando están hipnotizadas, muy despiertas, muy activas, dándose cuenta de todo perfectamente, y lo que en muchos casos experimentan es una capacidad importante para incrementar su control sobre sus comportamientos. En Valencia, concretamente, tú diriges y formas parte de un equipo que está revelando la hipnosis como algo para alertar, justamente, no para digamos, sosegar, sino para alertar la mente. Tú, Ángel, que la practicas constantemente y desde hace muchos años, la hipnosis, ¿para ti qué es? ¿Es una técnica de sugestión? Sí, es una técnica de sugestión mediante la cual se puede aplicar una terapia que tienda a curar determinadas patologías. En estos casos, lo primero que a mí me gusta aclarar es que la hipnosis por sí sola no cura nada. Es decir, porque tú pongas a una persona en trance hipnótico no le estás haciendo ningún favor, tampoco le puedes hacer algún daño, probablemente sí, pero no estás curándole nada. La terapia que se añade en ese estado hipnótico es la que tiene capacidad de curar, no el estado hipnótico. Entonces, hay muchas personas que viendo programas de televisión pueden tener la idea de que por el mero hecho de hacer una regresión, que están tan de moda, pues bueno, ya me han curado. Bueno, evidentemente, nada más lejos de la realidad. ¿Regresión qué queremos decir exactamente? Volver atrás. ¿Volver atrás? Sí, la hipnosis se ha ido configurando culturalmente, esencialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que ha ido avanzando la historia, y la hipnosis ha pertenecido a esa historia, ¿no?, a finales del siglo XIX, esencialmente, se han ido añadiendo componentes que culturalmente se pensaban que eran muy importantes, desde la amnesia posthipnótica, etc. Uno de ellos fue la regresión de edad. Se asumía que la persona
entrando en un supuesto trance hipnótico, podía revivir y recordar con una fidelidad pasmosa eventos que habían ocurrido muchos años antes, incluso momentos casi previos, casi inmediatos al parto, ¿no? Freud empezó utilizando Sí, Freud empezó utilizando la regresión, no solo la regresión, sino la hipnosis en general, a la búsqueda de un trauma que explicaría ciertas patologías, como por ejemplo la histeria, como se le denominaba en la época, ¿no? Pero lo abandonó cuando descubrió que buena parte de esos traumas de la infancia, traumas que tenían casi siempre un contenido sexual, de algún abuso de algún familiar, la mayoría de esos traumas eran ficciones, eran imaginaciones, fantasías de la persona. Y descubrió que buena parte del problema, según Freud, claro, era el conflicto entre el deseo, la fantasía y lo que la realidad o el superyo, como denominaba él, imponía, ¿no? Y por lo tanto, ya el propio Freud dijo: no haga regresión de edad, no merece la pena. Y actualmente seguiré diciendo lo mismo. No es conveniente hacer regresiones de edad. La realidad de la clínica diaria te demuestra que cuando estás hablando con un paciente, es prácticamente imposible que este paciente no recuerde perfectamente cuáles son sus vivencias y cuáles son sus problemas. Otra cosa es que él tenga capacidad para identificar esos problemas o esas vivencias que ha tenido con una patología o una manifestación concreta. Eso es distinto. Pero la persona que está hablando con el paciente debe de saber identificar perfectamente la sintomatología que le están dando en función de una serie de acontecimientos que han ocurrido y ver un proceso de manifestación de una patología. Pues estamos hablando de una ansiedad o estamos hablando de cualquier otro tema. Bueno, vamos a ver. Soy adicto al tabaquismo y voy a ver a un especialista que utiliza la hipnosis justamente para erradicar la drogadicción al tabaco. Antonio, ¿qué me vas a decir? O sea, lo primero que te diría sí. que ¿por qué quieres dejar de fumar? Correcto. Si la respuesta es porque me envía mi mujer o no tengo más remedio, pues te diré que lo sigas pensando y entraríamos en una faceta de mutuo conocimiento y ver si realmente quieres dejar de fumar. Sí. Cuando la respuesta sea porque necesito dejar de fumar, y sea por una razón estética o médica, podemos empezar a trabajar. La hipnosis, a continuación te diría, es una ayuda, se llama técnicamente coayudante, para intentar reducir el síndrome de la abstinencia, sobre todo el psicológico, porque el físico pasa muy pronto, para ayudar a que descubras o recuerdes otras formas en las cuales tú podías vivir sin necesidad de fumar. Y tendríamos que hacer un tratamiento psicológico. Un tratamiento psicológico para dejar de fumar, que los hay muy eficaces, son los más eficaces. A ese tratamiento psicológico le añadiríamos la hipnosis para facilitar la tarea. Para facilitarla mucho. Claro. Pero ¿y la hipnosis en concreto en qué consistiría? ¿En que me pondrías en...? Sí, es como lo hacemos en Valencia, las investigaciones que hemos hecho allí. No te pondríamos en nada. Te enseñaríamos una serie de procedimientos a través de los cuales tú podrías darte sugestiones hipnóticas, tal cual estás ahora, hablando conmigo, con los ojos abiertos, caminando, totalmente consciente de lo que estás haciendo. Eso es lo que se llama la hipnosis despierta. Una vieja conocida, pero muy poco utilizada. Y fundamentalmente aprenderíamos a que desarrollaras tu propia capacidad de autocontrol precisamente con las instrucciones hipnóticas. Quiero decir, que poder darte sugestiones de voy a poder conseguirlo, voy a lograrlo, voy a superarlo, sin necesidad de estar ni relajado ni con los ojos cerrados, que es otra vertiente de la hipnosis, la más conocida, pero no más eficaz. Él ha dicho en la primera pregunta, que es correctísima, ¿por qué quieres dejar de fumar? Esta es la base. Yo te digo la segunda pregunta, ¿por qué estás fumando? ¿En qué condiciones estás fumando? No es igual tratar a un fumador que tiene una adicción puramente química que un fumador compulsivo, que un fumador de tipo nervioso, que un fumador de tipo social. Es decir, que en los eventos sociales, fumados paquetes, son tratamientos, desde mi punto de vista, completamente distintos. Si a un fumador compulsivo le tratas la adicción al tabaco y no le quitas las compulsiones, probablemente no va a dejar de fumar nunca, o no vas a conseguir que deje de fumar. Tienes que tratarle las compulsiones porque es su defensa, fumar. Entonces tienes que eliminar ese tema primero para poder quitar el tabaco después. Entonces tienes que identificar no solo por qué quiere dejar de fumar, si realmente su mente está convencida de dejar de fumar, no la sociabilidad del tabaco, sino si él de verdad está convencido, y aparte de saber las razones que le motivan a fumar. Oye, lo que me estáis diciendo, yo te envié a tu despacho en Valencia también, ¿no?
a una redactora de redes para que utilizarais con ella la terapia, digamos, inductiva, de más bien producir relajación, muy distinto de lo que tú hablabas, Antonio, y no sueño. Y sabes cuando, bueno, primero veamos el reportaje, luego te digo lo que me dijo. Muy bien. Hay situaciones diarias que se asemejan a lo que se experimenta en el estado hipnótico. Si alguna vez nos hemos concentrado profundamente en una actividad y hemos perdido la noción del tiempo y ni tan siquiera nos hemos dado cuenta de lo que ocurría a nuestro alrededor, hemos estado muy cerca del trance hipnótico. ¿Cuántas veces conducimos de forma automática sin fijarnos en el itinerario? Esta conducta se conoce en psicología como hipnosis de la carretera. Y puedes ver que los dedos... La mayoría de personas hipnotizadas describe su experiencia como un estado de gran relajación y de concentración muy profunda en lo que sugieren las palabras del terapeuta. Nada de catalepsia ni de misterio o magia. Eso sí, el paciente debe tener suficiente confianza en la persona que induce su relajación y sentirse cómodo y tranquilo. Debe dejarse llevar. Ya ha desaparecido. Exactamente igual que en tu cabeza, que te podía molestar, toda la zona que abarca mi mano, el dolor está desapareciendo. Ya no hay molestia. Estás fresca y descansada. Durante la hipnosis, la mente del paciente se libera por un rato de las preocupaciones y asuntos cotidianos. En este estado, es más fácil que responda a las sugestiones del médico y que se concentre en aquellas cosas que desee modificar, libre de la ansiedad diaria y de los pensamientos analíticos. Es una pradera. Pero, contrariamente a lo que se cree, la persona permanece en todo momento consciente de sí misma y de dónde está, y no pierde la capacidad de control sobre su comportamiento. Más que una terapia, la hipnosis es un conjunto de técnicas que se utilizan como ayuda para una psicoterapia determinada. Puede aplicarse como complemento de un tratamiento de fobias, de depresión, de estrés y en los trastornos de la alimentación como la bulimia. También algunos deportistas la usan para mejorar su rendimiento, porque les proporciona mecanismos de autocontrol y de superación personal. Aunque todavía no hay consenso sobre el funcionamiento de la hipnosis a nivel neurofisiológico, parece ser que provoca la liberación de endorfinas en el cerebro. Desde este punto de vista, resultan interesantes los estudios que se han hecho con pacientes que debían ser sometidos a pequeñas operaciones sin anestesia. Antes de entrar en quirófano, las enfermeras les inducían un estado de relajación hipnótico. Durante la operación, estos pacientes sintieron menos dolor y necesitaron, por tanto, menos analgésicos. Una sesión de hipnosis en Valencia con Ángel Mateo y no se durmió, y me dijo, cuando volvió a Barcelona, dijo, yo no sé, yo no creo que me hayan hipnotizado porque nunca perdí el conocimiento y siempre estuve consciente de lo que estaba ocurriendo. Es que ese es uno de los problemas cuando se mitifica o se sobrevalora las capacidades de la hipnosis. Voy a hacer una declaración de intenciones, si me lo permites, Eduardo. Sí. Yo soy un radical defensor de la hipnosis, investigo sobre la hipnosis y creo que el Grupo de Valencia que yo coordino está aportando cosas sustantivas interesantes sobre la hipnosis. Esa es mi declaración sobre la hipnosis, ¿no? Ahora, debo además añadir que ya sabemos hace más de 100 años que todo lo que se hace dentro de hipnosis, todo lo que podemos hacer cuando estamos hipnotizados, todo, incluido la reducción del dolor, se puede hacer exactamente igual sin hipnosis. Y esto conviene recordarlo. El ser humano tiene una serie de capacidades, y esto es como no decir nada, ¿no? Pero tenemos capacidad para reducir el dolor. Cuando una persona está siendo atacada por un animal y esta persona tiene un daño fuerte, puede seguir corriendo y notar lo que se llama una anestesia de estrés. Puedes notar una reducción de dolor importante y eso tiene un valor adaptativo esencial, ¿no? A veces estamos con un dolor de muelas y nos pone algo muy interesante en la televisión, nos centramos en esa televisión, por ejemplo, un programa tan magnífico como este, ¿no? Tan excelente, y podemos notar una reducción del dolor. Sabiendo esto, lo que intento decir es que cuando se ha pensado que la hipnosis tiene unas capacidades extraordinarias, no solo para entrar en contacto con el más allá, sino para entrar en contacto con nuestras vidas pasadas,
o para desarrollar una fuerza descomunal, o una memoria tremenda, o una capacidad de descubrimiento telepático. Todo esto es lo que ha configurado que la hipnosis sea, pues eso, ¿no? Uno va a ser hipnotizado y como no entra en estos estados alteradísimos, se desencanta. Hay investigación ya hecha en Valencia que indica claramente que cuando una persona va con estos límites ¿no? mentales de pensar que va a conseguir algo excepcional, pues se suele desencantar bastante. Ahora, quizás es otra cosa la hipnosis la que... Claro, sin embargo, mérito. Cuando empieza el tratamiento y ha pasado 1 o 2 sesiones y están viendo que en su cabeza hay una forma de pensar, empieza a intuirse una forma de pensar distinta, que empiezan a cambiar una serie de hábitos moderadamente, que empieza a verse una cosa muy rápida, beneficiosa, empiezan a darse cuenta del cambio que es completamente distinto. Es decir, estás induciendo, estás eliminando un trastorno de la personalidad, estás eliminando una ansiedad, estás eliminando cualquier tipo de patología, pero esto no es Lourdes, como vulgarmente se dice. Es decir, no vienes, te hipnotizan y hemos terminado. ¿No? Claro, Ángel, ahora lo que me sorprende de lo que dice Antonio es cuando dice lo mismo se habría podido conseguir sin hipnosis. Lo que pasa que... Y estaba pensando en el famoso efecto placebo, ¿no? Exactamente. Por ejemplo. Que es impresionante, o sea, esta capacidad que tiene el organismo de automanipularse, ¿no? De autosugestionarse. En sentido positivo y negativo. En sentido positivo y negativo. Efectivamente. El efecto placebo habitualmente se ha considerado como un efecto residual. De hecho, proviene de la farmacología. Es cuando se intenta ver, bueno, esta medicación funciona más que darle una palmadita a la espalda. Placebo significa pláquere, es con placer a la persona, ¿no? Si le damos una palmadita a la espalda, le damos esperanzas, le hacemos creer que esto es útil. ¿Funciona mejor mi medicación que esto? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que se hacían los farmacólogos y que actualmente se sigue haciendo, menospreciando el efecto placebo. Es cierto que no hay un efecto placebo generalizado, no para todos los... Y al final nos tenemos que morir, está claro, por mucho placebo que tengamos, ¿no? Pero para ciertos trastornos parece que el efecto placebo, o dicho de otra forma, el efecto de las expectativas, de la creencia, de la imaginación, del estar seguro de que uno puede superar algo, son muy poderosos. Y estoy hablando de depresión, estoy hablando de dolor, estoy hablando de situaciones a veces relacionadas con cánceres, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, eso hay que recordar que está ahí, que el cerebro nuestro tiene 3.500 millones de años de antigüedad, ¿no? Increíble. Y ya sabe hacer cosas, Hay que aprender a utilizar el efecto placebo y dejar de llamarle placebo. Se llama tratamiento psicológico, se llama tratamiento de hipnosis. Además es que incluso en cada persona funciona de una manera distinta. Yo te puedo decir 2 pacientes con una sintomatología absolutamente similar y un proceso muy parecido, y uno está evolucionando a partir de la segunda o tercera sesión, está fantásticamente bien, y el otro llega a la quinta y está pues un poco ahí dudando todavía, e incluso está autoinduciendo ansiedad, porque está pensando que con fecha fija, y estoy acordándome de uno concreto, que con fecha fija le va a ocurrir determinada cosa, y evidentemente le ocurre, si se lo propone, que le ocurra lo negativo. Pero es que hay pacientes que, bueno, sienten un beneficio inmediato, y entonces casi podemos hablar de más milagrería que de otro tema, porque el efecto placebo está actuando. Es decir, ellos mismos se están induciendo muy positivamente. Para lo bueno dices y para lo malo, ¿no? Obviamente hemos subestimado a lo largo de la historia esta capacidad que tiene el propio... Sí, efectivamente. Se ha subestimado hasta tal punto que se ha considerado varianza de error, como decimos los científicos, ¿no? O los que trabajan de la ciencia, ¿no? Esto es lo residual. No, mire, para algunas cosas puede ser lo residual, para otro no. Se intenta confrontar algo que no hay que confrontar. Por ejemplo, algunos investigadores piensan que la hipnosis es la utilización del efecto placebo sin engaño. El engaño implícito en el efecto placebo, o mejor dicho, en los placebos, que son las sustancias que se dan para convencer, es lo que a veces a un profesional, lógicamente, le asusta, ¿no? Yo tengo que engañar a una persona y darle una medicación... Decirle que le estoy poniendo morfina y claro, no es real, ¿no? Nada. Se puede resolver esa duda. Bueno, yo lo trato y lo curo, entre comillas, ¿no? Bueno, pero es que le estoy dando algo que es falso. Vamos a cambiarle el nombre. Y le podemos llamar técnicas de sugestión, psicoterapia, tratamientos psicológicos. Y entonces ya no se engaña a la persona. Descubrir el entramado de las variables, de aquellas causas que explican el efecto placebo, es un intento que se está haciendo ya en psicología y en psiquiatría hace muchos años. Y ya sabemos bastantes cosas. Sabemos muchas cosas sobre el placebo. Y pues, sabemos que para algunas cosas funciona y para otras no. Oye, ¿en dónde está probado que la hipnosis, como técnica de sugestión, tiene un éxito relativo? Me dirás, dependerá del paciente, seguro, pero... pero para eso están los estudios generales, ¿no? Efectivamente depende del paciente, pero bueno, ya hay investigación. Hay una cuestión básica en la hipnosis, y es que como campo de estudio, por qué la hipnosis
es hipnosis, tenemos investigación hace ya 100 y pico de años muy rigurosa. Sobre su eficacia clínica, desgraciadamente no sabemos casi nada. Desde los últimos quizá 15, 20 años es cuando empezamos a ver algo serio, con seriedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Como coadyuvante, nunca como terapia. Si alguien dice yo utilizo la hipnosis como terapia, hay que dudar de la solvencia de esa persona, porque la pregunta siempre es ¿cómo resolvería usted el problema del tabaquismo sin hipnosis? ¿Cómo resolvería el problema de la depresión, del estrés postraumático, de la fobia sin hipnosis? Si no sabe hacerlo sin hipnosis, dudo mucho que con hipnosis pueda añadir algo más, ¿no? Si usted añade la hipnosis a esos tratamientos, ¿qué es lo que sabemos? Por ejemplo, sabemos que es un tratamiento bien establecido, es decir, un tratamiento al cual hay que abocar a algunos pacientes, a la mayoría de los pacientes, para el afrontamiento del dolor. No porque genere una anestesia total, que eso lo consiguen algunas personas, no todas, sino porque en general sabemos que alivia bastante. Está comprobado que alivia. ¿Para qué nos sirve el tratamiento con hipnosis? Por ejemplo, para la reducción de los trastornos por ansiedad, fobias, problemas sociales, ayuda bastante. También para la depresión. Sabemos que ayuda bastante la hipnosis incrementando la eficacia y la eficiencia para reducir problemas como la obesidad. Y especialmente en el seguimiento. A medida que la persona avanza en el tratamiento y pasan los años, sigue manteniendo un peso determinado, mientras que cuando no se utiliza la hipnosis las cosas son más complicadas. ¿Para qué? Pues por ejemplo para el tabaquismo. No se ha demostrado que funciona mejor que otros tratamientos, pero sabemos que funciona mejor que el tratamiento. Y así podríamos seguir hablando. Ahora, no sirve para todo, o mejor dicho, no sabemos si sirve para todos. Oye, una pregunta fuera de programa, y digo fuera de programa en el sentido literal porque estamos ya fuera de programa. Si es una técnica de sugestión, en cierto modo una técnica cognitiva de enseñar a la gente que piensa mal y que a lo mejor debiera pensar de otra manera, ¿se puede utilizar con los animales? No. No se puede hipnotizar de momento, una gallina. Mientras no haya lenguaje. No lo he intentado nunca, no sé si se puede hacer o no. Hay quien dice que haciendo una raya y poniendo la gallina ahí pegada a la raya, no sé qué efecto se produce y se queda como hipnotizada. Vamos a ver, si la gallina le decimos levanta la pata derecha, no la va a levantar. Y notarás cómo se levanta sola, la gallina no lo va a hacer. Y si cogemos al cocodrilo le diremos, mira tu cola, empieza a moverse de manera no tiene sentido. Lo que hay puede haber otro tipo de fenómenos. Son efectos neurológicos donde la gallina se queda paralizada. Normalmente hay una cosa que los animales no tienen, que es emocionalidad. Bueno, no intenten hipnotizar al gato, al perro, al cocodrilo en su casa. Pero sí valdría la pena intentar utilizar mucho más de lo que hemos utilizado hasta ahora. Bueno, estas capacidades que tenemos los homínidos, ¿no? Parece para utilizar nuestros propios recursos de sugestión en algunas, bueno, de las grandes enfermedades que nos siguen acosando.